Buenas noches. Me llamo Fernando y el motivo por el cual envié este correo a Glenn es porque quiero compartirles algo muy perturbador que me sucedió hace 2 años cuando trabajaba como transportista. De hecho, debo mencionar que este fue el motivo por el cual yo decidí renunciar, a pesar de que la paga no estaba nada mal. Pero pensé, ninguna paga es suficiente para que yo arriesgue mi propia vida de esta manera. Pues antes de eso ya me había ocurrido varias cosas como intentos de robo y ese tipo de cosas. Pero la siguiente experiencia que les voy a contar rebasó mis límites. Fue algo muy extraño que ni siquiera sé si fue algo paranormal o simplemente algo muy siniestro. Pero eso sí, fue tan aterrador que ni siquiera me quedaron ganas de seguir trabajando como trailero. Recuerdo aquel último viaje aún como si hubiera sido ayer. Yo salí a carretera por la tarde. Debía llegar a mi destino a las 7 de la mañana. Así que me quedaba un largo camino por recorrer y la noche apenas comenzaba. Me paré por comida en mi puesto de tacos favorito e iba cenando en el camino mientras escuchaba música. Y veía el sol ocultándose cada vez más hasta que se puso completamente oscuro. Yo iba completamente normal. Como era un camino casi rutinario, ya no era necesario poner el mapa en el teléfono. Yo ya sabía por dónde tenía que irme y llegar sin ningún problema. Pero no contaba con que había sucedido un fuerte accidente con varios coches involucrados, y que por ese motivo estaban desviando los coches para tomar otra carretera y rodear, pues por ahí era seguro que no habría paz en un buen tiempo. No me quedó de otra, pues no estaban dejando pasar a nadie y se veía que iba para largo, pues aún faltaban mover todos los coches y aún ni siquiera hacían el levantamiento de cuerpos. Así que puse el mapa en el celular para ver cuál era la ruta más rápida para retomar el camino, pues como ya les mencioné, yo debía entregar el cargamento a las 7 de la mañana. El mapa me mandaba por carretera, pero rodeando y desviándome demasiado. Fácilmente perdería como 40 minutos, los cuales no me sobraban. Así que me puse a ver el mapa y vi que había un camino entre el monte que llevaba a la misma carretera por donde yo iba, pero mucho más rápido que el otro camino. A lo mucho me tomaría unos 10 minutos en regresar de nuevo a la carretera por donde iba. Así que no lo pensé 2 veces y me fui hacia donde estaba ese camino. No tardé mucho en encontrarlo. Apenas llegué y me di cuenta que en efecto, ahí se encontraba ese camino de terracería, pero estaba en muy buenas condiciones y muy amplio. Sabía que mi camión no tendría ningún problema en irse por ahí. Iba conduciendo por ese camino, el cual de hecho era bastante solitario, pues no había ningún otro vehículo por ahí mientras yo iba conduciendo. Incluso hasta era un paisaje muy bonito, pues se podían ver las siluetas de las montañas enfrente de mí a lo lejos, y las estrellas se veían mucho más brillantes. Venía contemplando el paisaje y escuchando música, cuando de pronto noté que se fue la señal de mi teléfono y la música se dejó de escuchar. Por consecuencia, tampoco podía ver mi ubicación en el mapa y saber en qué parte del camino iba, lo cual sí me preocupó un poco, pero pensé que tal vez no tardaría en regresar la señal de nuevo. Pero no fue así. Yo seguía avanzando y la señal no regresaba y tampoco veía ninguna carretera cerca. No tenía mapa ni teléfono para pedir ayuda. Mi decisión fue seguir conduciendo hasta llegar a la carretera, la cual según el mapa estaba a tan solo 10 minutos, así que no debía de tardar en llegar hasta la misma. Pero pasaron 20 minutos de conducir y ni siquiera pude ver el final de aquel camino. Yo ya estaba algo asustado. Estaba pensando en mejor regresarme, pero en eso vi una luz encendida a lo lejos. No sabía bien qué era hasta que me acerqué, y pude ver que era una pequeña casa de material que tenía una luz encendida. Mi primer pensamiento fue: qué feo vivir hasta acá y completamente aislado de todo. Pero fuera de eso no tuve ningún mal presentimiento con aquella casa. Decidí orillarme y bajarme a preguntar si ese camino en verdad llegaba hasta la carretera o si mejor me regresaba, pues no podía seguir perdiendo más el tiempo. Me bajé del camión y caminé hasta aquella casa, donde noté que las ventanas tenían las cortinas abiertas y sin ánimos de incomodar a nadie o ser irrespetuoso. Pensé en asomarme para ver si había alguien antes de tocar,
así que caminé hasta una de las ventanas y me quedé completamente sorprendido al ver a dos hombres y una mujer arriba de una mesa grande, sentados en cuclillas y comiéndose lo que parece ser un cerdo gigante, mientras este seguía vivo y gemía de dolor. Parecía que le habían abierto el estómago y de ahí estaban comiendo de una manera muy desesperada. No sé ni siquiera cómo explicárselos de lo irreal y mórbido que era todo, pero comían con sus manos, arrancándole al pobre cerdo parte por parte, completamente manchados. Yo estaba horrorizado viendo aquella grotesca escena y sin poder moverme. No emití ni un solo sonido ni moví un centímetro de mi cuerpo. Y en eso veo cómo la mujer volteó a verme, y después los dos hombres voltearon también. En eso los tres se bajaron de la mesa y se sentaron en las sillas. Tomaron los cubiertos y comenzaron a utilizarlos para seguir comiendo al cerdo, mientras simplemente me sonreían. Yo salí corriendo lo más rápido que pude de ahí. Me subí al camión y me di la vuelta, regresando por donde venía a la máxima velocidad que podía el camión. En mi mente pasaban muchas cosas, sobre todo dudas que claramente nadie podía resolverme. Pero más que nada venía con un miedo de que aquellas personas me vinieran siguiendo. Me asomaba casi cada segundo para ver si no venían detrás de mí, pero nadie venía. Pasaron los minutos hasta que salí de nuevo a la carretera y la señal también regresó. Lo primero que hice fue marcarle a un amigo que también es camionero, para desahogarme con él y contarle todo lo que me acababa de ocurrir, pero él tampoco podía creerlo. Me intentaba tranquilizar, pues yo le decía que ya iba a renunciar, que ya no podía seguirme exponiendo de esa manera, pero él me decía que el susto se me pasaría y que después no iba a pensar lo mismo. Pero nunca cambié de opinión. Apenas regresé a mi ciudad y lo hablé con mi esposa, quien se impactó muchísimo después de que le conté lo que me había sucedido, y me apoyó en que renunciara y buscara otro empleo, pues ella siempre que me iba se quedaba muy nerviosa, y nunca le gustó que fuera camionero por el peligro que hay en las carreteras. En fin, yo encontré otro trabajo casi de inmediato, pero aún no puedo sacarme de la cabeza aquella perturbadora escena que me tocó ver. No sé si hayan sido humanos u otra cosa, pero lo que sí les digo es que aunque sí parecían humanos, no actuaban como tal. Nunca sabré quiénes eran ni el porqué de su extraño comportamiento, pero créanme que tampoco me quedaron ganas de ir a averiguarlo. Hay cosas muy extrañas allá afuera, cosas de las que no somos conocedores. Cuídense mucho en las carreteras y no cometan el mismo error que yo. No se vayan por caminos que no conocen solo para llegar más rápido, pues al final puede ser contraproducente y pueden ser víctimas de algo muy oscuro. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Me llamo Raúl Domínguez y me dediqué a ser transportista por aproximadamente 10 años. Trabajaba para una empresa de materiales de construcción y la misma empresa me proporcionaba el camión de cargamento. En todo ese tiempo yo hice muy buenos amigos, quienes eran mis colegas y muchas veces me los encontraba en la carretera y platicábamos entre descansos o al pararnos en los puestos de comida. Y bueno, con ese contexto comenzaré a contarles esta historia que yo la considero paranormal, al igual que mis amigos y familia quienes la conocen. Un día salí a entregar cargamento a otra ciudad con un colega. Era un largo camino, por eso nos fuimos los dos, pues así sería más rápido llegar. Mientras uno dormía, el otro conducía y viceversa. Todo salió muy bien de ida. Entregamos el material y nos regresamos de inmediato a nuestra ciudad. Pero ya en la madrugada, mientras veníamos en carretera, fue cuando sucedió todo este acontecimiento tan extraño y sin explicación alguna. Yo venía conduciendo y mi colega venía dormido en el camarote,
Serían más o menos como las 3 de la mañana. Yo venía escuchando la radio para entretenerme y que no se me hiciera tan pesado el viaje, pero en eso mi compañero se despertó y me dijo que tenía muchas ganas de ir al baño. Solamente que en ese momento estábamos muy alejados de gasolineras o pueblos. Según el mapa del celular, aún faltaba 1 hora para la siguiente gasolinera. Así que no me quedó más remedio que orillarme para que mi amigo fuera a hacer sus necesidades al monte. Y así fue. Me salí de la carretera y me estacioné para que mi colega fuera, mientras yo lo esperaba en el camión. Únicamente le dije que procurara no demorarse mucho, pues esa zona en la que estábamos era algo peligrosa. Él me dijo que sería muy rápido y se fue, adentrándose entre el monte donde obviamente yo ya no podía verlo. Yo esperaba aún en el camión con el radio encendido. Venía escuchando un programa de noticias cuando de pronto se fue la señal por completo. Así que agarré mi teléfono para entretenerme, pero tampoco tenía ni una sola barra de señal. Lo cual se me hizo raro porque no había pasado ni un minuto de que lo había usado para enviar un mensaje. Y este sí se envió, pues tenía casi todas las barras de señal. Era muy extraño que de pronto se fuera así de la nada. Aunque bueno, no le di muchas vueltas, pues de todos modos estábamos en plena carretera y eso suele suceder. Volteé varias veces para ver si mi colega ya venía, pero no se veía nada. Se estaba tardando demasiado y yo me sentía muy expuesto en ese lugar, y más aún sin tener señal en ningún lado. Para este punto yo ya sentía preocupación y estaba a punto de bajarme para irlo a buscar, pero en eso lo vi que venía caminando entre el monte. Bajé la ventanilla y le grité que si estaba enfermo del estómago y otras cosas en forma de burla. Bromas tontas, pero él ni siquiera sonrió, lo cual fue demasiado inusual, pues él era muy risueño. Solamente siguió caminando hasta que por fin llegó y se subió al camión, sentándose en el copiloto, lo cual también me extrañó porque era su turno de dormir. Antes de eso solamente había dormido como 1 hora, así que pensé que se iría a acostar de nuevo al camarote. Entonces encendí el camión y nos fuimos de ahí. Yo le pregunté que si no se iba a dormir, que aprovechara que era su turno de descansar, pues apenas amaneciera le tocaría otra vez a él conducir. Pero me dijo que no necesitaba ni quería dormir. Dejando de lado ese tema, lo que más me extrañaba era su actitud y la forma de responderme, tan cortante y fría, muy inusual en su forma de ser. Le pregunté que si todo estaba bien, pues de verdad quería saber qué le había sucedido para que se pusiera de esa forma. Pero su única respuesta fue: todo está excelente. Su mirada no la despegaba de enfrente. También veía hacia arriba y otra vez miraba hacia la carretera, pero nunca volvió a verme, solamente hacia el frente. La señal regresó a los pocos minutos en que nos alejamos de aquel lugar. Yo estaba agradecido, pues venía bastante incómodo con mi compañero en completo silencio, así que por fin pude escuchar de nuevo las noticias en la radio. A él ya no le hice plática, pues se notaba que no tenía ganas de hablar, así que nos fuimos todo el camino en silencio. Pasaron las horas y ya casi amanecía. Muy pronto sería el turno de él de manejar, lo cual me preocupaba, pues no había dormido casi nada. Y la verdad es que yo no iba a poder irme a dormir tranquilo al camarote sabiendo que él manejaría así, cansado y sin haber dormido. Sinceramente estaba muy nervioso. Así que me estacioné en una gasolinera para comprarnos un café. Le pregunté que si quería bajarse a preparárselo y aprovechar también para estirar las piernas, pues ya casi le tocaba a él ir al volante. Pero me dijo que no quería café y que él no se bajaría. La situación me rebasaba de lo extraño que era, pero aún así yo sí me bajé para despejarme un rato de todo lo que estaba pasando y olvidarme un rato. Mientras estaba en el baño, de pronto recibí una llamada a mi celular. Y era él, mi compañero que venía conmigo. Yo pensé que se había arrepentido y que me llamaba para encargarme algo de la tienda, pero apenas contesté el celular, lo escuché gritándome, reclamando que cómo había sido capaz de dejarlo en aquel lugar solo y sin ir a ver si le había pasado algo. Yo no entendía nada de lo que me estaba preguntando,
Le pedía que se calmara y que me dijera que a qué se refería. Y en tono molesto me dijo lo siguiente: «Tú sabes de qué hablo. Anoche me dejaste tirado en el monte a mi suerte. Creo que me desmayé o algo me pasó porque desperté tirado en ese lugar hace una hora. Un señor me acaba de ayudar y ya voy de regreso a la ciudad. ¿Cómo pudiste dejarme ahí sin ir a ver por qué tardaba?» Les juro que yo me quedé mudo de la impresión. El corazón me comenzó a palpitar muy rápido. Recuerdo que se me pasó por la mente que tal vez me estaba jugando una broma, y entonces salí corriendo del baño hasta llegar a mi camión, pero ahí no había nadie. No había rastro de mi compañero, o de lo que fuera que venía conmigo. Le volví a marcar por celular preguntándole que si lo que me acababa de decir era cierto, pero él estaba demasiado molesto, diciéndome que eso no se hacía, que le pudieron haber pasado muchas cosas ahí solo e inconsciente, y que dejara de hacerme el inocente, pues eso le molestaba aún más. Yo intenté explicarle lo que sucedió, pero después de escucharme solo hizo una risa cínica y me colgó. Claramente no me creyó y después de eso pasaron varios años para que me volviera a hablar. Después de eso tuve problemas en la empresa para la que trabajaba, porque él puso la queja y casi me cuesta mi trabajo. Suerte que no me despidieron por la trayectoria que ya tenía en ese lugar. Sabían que era alguien de confianza y que siempre hacía las entregas a tiempo y en perfectas condiciones. Pero fuera de eso, yo nunca supe a quién subí en realidad a mi camión. ¿Quién o qué fue eso que se hizo pasar por mi amigo? Que tomó su forma exacta y hasta su misma voz. Es algo que se quedó sin respuesta, pues hasta la fecha no sé qué carajos pasó. Todo fue muy extraño, sumándole lo de la señal que de pronto se fue en esa área, y que mi compañero dice no recordar nada de lo que le sucedió esa noche. Únicamente recuerda que él hacía sus necesidades y de ahí se le borró todo. Hasta la mañana siguiente que despertó tirado en aquel monte, muy confundido y con un fuerte dolor de cabeza. Por más que entre mi familia y amigos hemos tratado de encontrarle alguna explicación, la verdad es que no la hay. Solamente teorías y todas por supuesto paranormales. Me da escalofrío solamente de ponerme a pensar. ¿Qué se subió a mi camión y me hizo compañía por tantas horas? Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn y comunidad. En esta ocasión me gustaría contarles una anécdota paranormal que le ocurrió a mi tío en uno de sus tantos viajes como transportista. Él me dio la autorización para contarles esto, pero sin mencionar su nombre. Él nos cuenta esto en cada reunión familiar, pues es algo muy impactante y para muchos difícil de creer. Pero en realidad ocurrió. Y lo digo porque mi tío es un hombre muy serio. Él no es de hacer bromas pesadas ni nada de eso. Y cuando lo cuenta se ve en su rostro el temor, como si revivirlo le causara muy mala sensación. Como ya mencioné, mi tío trabajaba como transportista en su camión. Se ha dedicado a eso toda la vida y de hecho está a punto de jubilarse. Esto le pasó en el año 2006 en uno de los tantos viajes que realizó. Él cuenta que iba conduciendo con tranquilidad por la carretera. Dice que ya era de noche, como la 1 de la mañana. Él venía en una llamada con mi tía y estaban discutiendo por tonterías de la casa, pues ella le reclamaba por unas cosas que le pidió que hiciera antes de irse y no hizo. Pero de pronto, mi tío por poco pierde el control del volante cuando de la nada apareció una mujer corriendo hacia él, en medio de la carretera. Mi tío dio el frenón y se le cayó el teléfono. Dice que ni siquiera se acordó de levantarlo para contestarle a mi tía, quien se encontraba del otro lado de la línea preocupada preguntándole qué había pasado, pues su mirada estaba en aquella mujer que había quedado frente a su camión, parada llorando pidiéndole ayuda. Mi tío se bajó del camión y le preguntó que si estaba bien, pues por poco la atropella. Pero la mujer lo único que le decía era: «Ayuda a mi bebé, ayúdala por favor».
mientras lloraba desconsoladamente. Mi tío le preguntó que dónde estaba su bebé y que qué le había sucedido, y la señora le dijo que estaba más enfrente, que había tenido un accidente y que la pequeña había quedado atorada en el portabebé, que por favor la ayudara a sacarla de allí. Mi tío dice que él le respondió que por supuesto que sí, y enseguida le ofreció a la mujer que se subiera al camión para llegar más pronto hasta donde estaba su coche. La mujer se subió llorando y se sentó en el copiloto. Cuenta que él venía muy nervioso. Mi tía le estaba marcando al celular, pero él lo tuvo que colgar para llamar a emergencias, pues al parecer aún no llegaba nadie al lugar del accidente para ayudar a la mujer y a su hija. Así que llamó y le dijeron que tardarían unos 20 minutos en llegar. Después colgó y la mujer, quien en todo momento no paró de llorar, le indicó con su mano dónde había quedado su coche atrapado. Resulta que el coche quedó atrapado en unos árboles, los cuales evitaron que cayera por el barranco. Pero estaba tan abajo que no se veía, y era por eso que nadie había llamado aún a emergencias. Lo único que tenía en su mente en ese momento era salvar a aquella pequeña que estaba atrapada ahí. Dice que la adrenalina que sentía era tanta que ni siquiera volteó a ver si la mujer venía atrás de él, o si se había quedado en el camión. Él solamente corrió hasta el coche para sacar a la niña. Pero cuando llegó hasta allí, sí vio a la bebé llorando en el asiento trasero del coche. Pero cuando se asomó hacia enfrente, notó que toda esa parte frontal estaba completamente destrozada, y vio lo que parecía ser el cuerpo de una mujer en el asiento del conductor. Dice que tenía la misma ropa y color de cabello de aquella mujer, que se le había atravesado pidiéndole ayuda. Mi tío sintió tantos escalofríos en ese momento, pues estaba seguro de que era ella, pero no quería comprobarlo, pues su cuerpo se encontraba en muy malas condiciones y él no quería ver eso. Lo único que le importaba en ese momento era sacar a la pequeña, que no dejaba de llorar. Logró sacar a la bebé, quien no tenía ningún rasguño. Se la llevó de ahí y la resguardó en su camión hasta que llegaron las autoridades, donde, por cierto, ya no estaba la mujer por ningún lado. Después de eso, por fin le respondió a mi tía al celular, pues no había dejado de marcarle de la preocupación que sintió en esos momentos. Mi tío le respondió y le dijo que él estaba bien, pero después le contó lo que estaba sucediendo. Llegó por fin la ambulancia y 2 patrullas. Mi tío les contó lo ocurrido y, por supuesto, les fue muy difícil a los oficiales creerle, pero todo indicaba que el accidente había ocurrido desde la tarde, pues los paramédicos dijeron que la mujer ya llevaba varias horas sin vida, y ya eran las 2 de la mañana en ese momento. Mi tío dio su declaración y entregó a la pequeña a las autoridades, quienes por supuesto iban a investigar si tenía más familia para llevarla con ellos. Y después de eso él se retiró del lugar, más impresionado que nunca. Cuenta que en todo el camino no dejó de llorar. Fue algo que lo marcó de por vida, el solo recordar la cara de angustia y dolor de aquella mujer. Es algo que le quita el sueño aún después de tantos años. Él dice que espera que aquella bebé, la cual ahora ya es una joven, se encuentre bien, y que espera que esté con su familia. No cabe duda de que aquella pobre mujer no podía irse en paz. No podía descansar hasta saber que alguien había rescatado a su hija, quien corría mucho peligro en ese lugar, sin poder ser vista por nadie. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola a todos. Mi hija me convenció de que contara esa historia paranormal que me ocurrió hace un tiempo, y pensándolo bien, si es digna de contar. Fue muy aterradora y, hasta la fecha, cuando me acuerdo, me vuelven aquellos escalofríos de esa noche. Primero que nada, me llamo Carlos, y trabajo como trailero desde hace 15 años en México. Recuerdo que acababa de comprar ese tráiler. Era mi primer viaje en él, pues el que tenía se había descompuesto de muchas cosas porque ya era muy viejo.
y había hecho muchísimos viajes en él durante años. Así que mi esposa me sugirió que me comprara otro, aunque fuera usado obviamente, pero que fuera más moderno que el que tenía. Esa vez me salió un trabajo. Tenía que ir a entregar material a otra ciudad que queda como a 5 horas de donde yo vivía en ese entonces. Y era momento de estrenar el nuevo camión que con mucho esfuerzo me había comprado. Yo estaba muy emocionado. Salí a eso de las 5 de la tarde a carretera. Recuerdo que el día estaba muy nublado y comenzando a llover, pero a pesar de eso yo tenía que cumplir con mi trabajo. Lo extraño comenzó a suceder desde el momento en que me subí a aquel camión. Todo el tiempo había sentido como un cosquilleo en la nuca. No sé bien cómo explicarlo para que me entiendan, pero sentía como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí y me aventara el aliento. Esa era la sensación que yo tenía todo el tiempo desde que me subí. Yo volteaba por inercia, pero obviamente no había nadie ahí atrás. También empecé a sentir que la piel se me erizaba y muchos escalofríos. Yo pensé que tal vez era por el frío, aunque nunca me había pasado eso. Y la verdad, en ese momento yo no sentía frío, pues tenía las ventanas cerradas. Así que decidí encender la calefacción para ver si se me quitaba esa sensación tan rara, pero no funcionó. Pues como ya les comenté, no era frío lo que sentía, sino un escalofrío a recorrerme todo el cuerpo sin parar. En todo el tiempo nunca dejé de sentir que alguien me estaba exhalando detrás del cuello. Volteaba muchas veces e incluso casi me salgo de la carretera en una de esas. No me sentía a gusto ni tranquilo, sino todo lo contrario. Me sentía como angustiado y se puede decir que hasta deprimido sin ninguna razón. Pues al contrario, yo estaba muy emocionado por estar estrenando mi nuevo camión, antes de empezar a sentir todas esas cosas. La noche cayó y yo no podía dejar de pensar en que ya quería llegar hasta mi destino y terminar con el trabajo, para poder por fin volver a mi casa. Para tranquilizarme un poco decidí estacionarme en un pequeño puesto de comida que estaba en la carretera. No era la primera vez que llegaba ahí porque el puesto es muy famoso entre nosotros los camioneros. Muchos de mis colegas también llegaban allí y a veces nos reuníamos para cenar o platicar. Yo me bajé para ordenar algo de comida y al poco tiempo llegó un colega mío que también es muy buen amigo. Lo vi acercarse a mí sonriéndome y saludándome con gusto como siempre lo hacía. Me preguntó que cómo estaba y que si estaba trabajando, a lo cual yo le respondí que sí, que de otro modo no saldría de mi casa en el camión riéndome con él. Pero en eso él me hizo una pregunta que me dejó muy confundido. «Ah, ¿entonces te trajiste a tu hijo a chambear contigo?», me preguntó. Yo le respondí que no, que por qué lo decía. Y él se me quedó viendo ya serio. Me dijo que al estacionar su camión al lado del mío, había visto a un niño sentado en el copiloto de mi camión, que lo saludó con la mano, pero el niño no le devolvió el saludo. Y él pensó que era mi hijo, pues él nunca había visto a mi hijo en persona. Yo le pregunté que si estaba bromeando, pero su cara era muy seria, y me dijo que me juraba que era verdad lo que me estaba diciendo. Ambos fuimos al camión y yo abrí la puerta con algo de miedo, pero ahí dentro no había nadie. De hecho, yo había cerrado con llave las puertas al bajarme, así que ningún niño pudo haberse metido. Noté su cara de nerviosismo al ver que no había nadie dentro. Se tocaba la cabeza como si no lo pudiera creer, y me seguía jurando que él vio claramente a un niño sentado ahí, que incluso lo había saludado. Yo le dije que le creía, pues recordé todas esas sensaciones extrañas que yo había sentido durante todo el camino. Y cuando le conté me preguntó que si el camión era nuevo, a lo cual yo le respondí que sí, que de hecho ese era mi primer viaje con él. Y él me dijo que tenía que llevarlo a bendecir, pues era muy probable que hubiera alguna entidad ahí. No era casualidad lo que él había visto y lo que yo había sentido en el camino. A mí me costaba mucho creer en eso. Nunca fui de creer en fantasmas ni nada así, pero él me insistía que lo llevara a bendecir por si las dudas. Y después me preguntó que a quién se lo había comprado. Y fue ahí cuando recordé que al señor que se lo compré lo estaba rematando, pues le urgía conseguir dinero para el funeral de su hijo pequeño.
Mi amigo se me quedó viendo mientras le contaba eso, con cara de haber sacado una conclusión sobre lo que pasaba. No puede ser que ese niño se haya aparecido en mi camión. Los fantasmas no existen, le dije a mi amigo. Él ya no me dijo nada más. Solo me miraba con cara de pena y tocaba mi hombro. Y seguía repitiéndome que tenía que llevar el camión a bendecir si quería seguir usándolo. Y después de ese viaje fue lo primero que hice. Llamé al padre de nuestra iglesia y él lo bendijo. Y les juro que después de eso ya nunca sentí aquella sensación tan horrible que sentí la primera vez. Ya nada extraño sucedió. Aún así me niego a creer que había un ente en mi tráiler. Hasta la fecha es algo que me cuesta aceptar, pues toda mi vida fui muy escéptico. Pero no he podido encontrar otra explicación. Cuéntenme, ¿ustedes creen que haya sido ese niño? Los leo. Haz clic en el siguiente video para escuchar la anterior entrega de historias de traileros. Son igual de perturbadoras.